Tribuna al senador Reyes Flores Hurtado, del Grupo Parlamentario Morena, para hablar a favor hasta por 5 minutos. El derecho no es todo establecido, no es técnica que marque pasos a seguir, ni ciencia que defina la conducta con tal exactitud que no permita excepciones. Con su venia, señora presidenta, y con la venia de la Asamblea. Lo que he escuchado aquí, en la mayoría de los casos, es una incorrecta interpretación de la ley y del procedimiento del juicio de amparo. Primero quiero precisar que en esta reforma no se trastoca de ninguna manera la figura de la suspensión provisional del acto reclamado. Toda la figura queda intocada en la legislación y evidentemente son principios constitucionales. Quiero precisar cuál es la naturaleza de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. Pues estamos perdiendo de vista esa circunstancia. La naturaleza de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo pretende preservar la materia, que no quede sin materia el juicio de amparo y que al final no pueda ejecutarse la sentencia en lo que hace al quejoso. Estamos discutiendo este tema desde mi punto de vista por una incorrecta interpretación de la ley y un exceso en la aplicación de la suspensión provisional del acto reclamado tratándose de leyes generales que tradicionalmente nunca han sido materia de suspensión. Si ustedes analizan la historia jurisdiccional de este país, antes de la reforma del 11, la suspensión de una ley provocaba solo el efecto de que las cosas quedaran en el estado que guardaban en relación a la vigencia de la ley. Luego vino la reforma que introdujo un criterio jurisprudencial en la Constitución, que es la ponderación de la apariencia de buen derecho. La suspensión provisional del acto de reclamo tiene dos vertientes en el juicio de amparo. La que se concede de oficio, sin que la solicite el quejoso, que tiene que ver con actos privativos de la libertad, desaparición forzada, tortura, etcétera. Esa se concede de oficio, no necesita siquiera pedirle al quejoso. Y hay otra que se concede a petición de parte. ¿Y cuáles son los requisitos de la suspensión a petición de parte? Primero, que la solicite el quejoso. Segundo, que no se contravengan disposiciones de orden público. Y ahí está el candado de la prohibición de una suspensión con efectos generales de una ley, que es una disposición de orden público. Y la otra condición es que no se contravengan que no se contravenga el interés social, que no se perjudique al interés social. El candado y la prohibición en la ley actual de que no se puede conceder la suspensión tratándose de leyes es precisamente que en el amparo a petición de parte no se puede contradecir disposiciones de orden público. Y eso ahí está desde antes de la reforma, después de la reforma y hoy. Y yo sí voy a hacer un análisis eminentemente jurídico porque hay un gran riesgo en la postura que plantea la oposición de que sí se emitan suspensiones con efectos generales de una ley. Tradicionalmente no ha sido así, es una novedad de los últimos años, pero la ley lo prohíbe. Senador, por favor, permítame. ¿Con qué objeto, senador Nabor? Una pregunta, presidente. Permítame, senador Hurtado, ¿acepta una pregunta del senador Nabor Rojas? Con todo gusto, presidenta. 1 minuto para la pregunta, 2 minutos para la respuesta y concluyendo, senador, su respuesta le voy a dar el uso de la palabra a otros oradores que seguramente querrán hacer pregunta. Gracias, presidenta. Adelante, senador Nabor. Senador, luego entonces de lo que estamos escuchando, que además no nos extraña, la oposición se ha subido a tribuna a mentir una vez más, mentira tras mentira tras mentira como una estrategia para engañar a la ciudadanía. Lo que estamos escuchando entonces, o luego entonces, en la pregunta puntual para que lo vuelva a repetir, ¿se afecta o se trastoca sí o no el juicio de amparo? ¿Se afecta o no a la ciudadanía como vienen a decir en la tribuna? Porque es una barbaridad lo que están diciendo. Me gustaría que lo
puntualizara, por favor. Gracias. De ninguna manera se trastoca el derecho de la ciudadanía a acceder al juicio de amparo, senador. Aquí se ha confundido entre actos administrativos, entre actos generales o colectivos y entre efectos de la aplicación de una norma. Porque los derechos colectivos siguen en la ley. La tutela de los derechos colectivos a través del juicio de amparo sigue en la ley. Y como alguien lo decía aquí, efectivamente, los derechos colectivos, no nos confundamos, son indivisibles. Un derecho colectivo que tenga que ver con un daño ecológico no se puede dividir en relación al quejoso y a la generalidad de la población. Los efectos de la suspensión es clara. Se suspende el acto en beneficio o en perjuicio de todos, en términos generales, pero se trata de un acto administrativo, no de un acto de ley. La suspensión provisional del acto reclamado por disposición expresa de la ley de amparo no procede contra normas o no procede cuando se trastoca normas de orden público. ¿Y qué son las leyes y qué son las normas generales? Pues normas de orden público. Y aquí está en la ley. ¿Qué estamos haciendo con la propuesta de la reforma? Ponerle un candado para que los jueces no incurran en una discrecionalidad que afecte a la colectividad. Hoy, ese juez que suspendió los efectos generales de una ley incurrió en responsabilidad porque resolvió en contra de la ley. Y hay un principio en juicio de amparo que quien resuelve en contra de disposición expresa de la ley incurre en responsabilidad, porque los jueces no se pueden pasar por el arco del triunfo las leyes, y esto es vigencia. Y la fracción relativa a la supresión del artículo 129 de la ley de amparo tiene que ver con un principio de apariencia, con la introducción pues del criterio jurisprudencial de la ponderación de apariencia del buen derecho en la ley de amparo, que subsista en la ley de amparo y que subsista en la Constitución. Y como decía un orador aquí, pues no se trastoca ese derecho, pues no se trastoca ese derecho. Permítame, la trascendencia, senador. Perdón. Permítame, senador, concluyó su tiempo de respuesta. ¿Concluyó la respuesta ya? Concluyó. Sí. Vamos permítame. ¿Con qué objeto, senador Jorge Carlos Ramírez Marín? Muchas gracias, Presidenta. Hacer una pregunta al orador. Permítame preguntar si acepta la pregunta del orador. Con gusto. Gracias. 1 minuto para la pregunta, ya sabemos, 2 para la respuesta. Y concluyendo su respuesta, senador Reyes Hurtado, le voy a dar el uso de la palabra a la senadora Mitchell para preguntarle con qué objeto interrumpe al orador. Adelante, senador Ramírez Marín. Me gustaría que escuchara usted con atención esto y lo pudiera responder. Los senadores acaban de aprobar la eliminación de la suspensión de carácter general contra normas. ¿Qué implica esto? Que si se publica cualquier ley, aún una inconstitucional, los jueces no podrán detenerla hasta que se resuelva todo el juicio, lo que podría tomar mucho tiempo. Mientras tanto, se podrían aplicar leyes para que te expropien tu casa o tu empresa, o un toque de queda para que no salgas en la noche. Podrían regresar la pena de muerte o una prisión preventiva obligatoria para cualquier delito, como ocurre en El Salvador. Podrían hacer prácticamente cualquier. Este es el pensamiento de la oposición, evidentemente atemorizando a la sociedad. Podrían quitarte tu casa, podría regresar la pena de muerte, podría aprobarse leyes inconstitucionales y tú te quedarías indefenso. Este es el argumento. Y esto es lo que está en la litis de la mente pública. ¿Y cuál es su respuesta? Porque usted empezó contundentemente afirmando: no se trastoca la figura de la suspensión, no Concluya. se toca la figura de la suspensión. Gracias, senador. Pues a mí me parece, no me extraña, esa ha sido la postura de la oposición, mentirle a la nación con el ánimo de acarrearse adeptos, porque no han tenido la capacidad pues de trabajar de frente con la gente, al contrario, la han defraudado y el pueblo no les cree. Esas son las mentiras que quieren infundir, pretendiendo con eso que la gente los voltee a ver. Pero es una mentira, senador, es una garrafal mentira, porque la figura jurídica no se toca en la reforma, en ningún momento se toca en la reforma. Lo que se toca en la reforma, esa fracción discrecional, tiene que ver con una excepción a los efectos de la suspensión en casos en los que, de acuerdo a la ley, se presume que hay una afectación al interés social
si se concede la suspensión provisional del acto reclamado. Solo en esos casos de presunción se está eliminando la facultad discrecional que aún así subsiste en la Constitución. No se está afectando en términos generales el juicio de amparo y tiene que ver además esa fracción con hipótesis de transgresión al interés social presuntiva expresa en la ley de actos administrativos, no de leyes, de actos administrativos exclusivamente. Esa parte nunca habla de leyes. ¿Qué tiene que ver una ley que prohíba o que clausure un centro de vicio? Pues eso lo hace una autoridad administrativa que considera violada reglas de orden público para efecto de suspender un establecimiento mercantil. No tiene nada que ver, están totalmente confundidos, hombre. Vienen a esta tribuna con total ignorancia, unos y otros con mala fe, a tratar de desinformar a la población. Fíjense, voy a continuar. Ha concluido con mi la participación. respuesta. Permítame, senador Hurtado. ¿Con qué objeto, senadora Malú Micher? Pero gracias, porque no funciona mi micrófono. Señor senador, ¿me permite una pregunta, por favor? Claro, senadora. Permítame, senador Hurtado, ¿acepta la pregunta de la senadora Malú Micher? Senadora Malú, 1 minuto para hacer la pregunta y 2 minutos para contestar el orador. Gracias. Señor senador, aquí se le ha llenado la boca a la oposición con una serie de argumentos que yo quisiera que usted explicara a la ciudadanía. ¿Por qué no se deja a la ciudadanía en un estado de indefensión? ¿Por qué no? Y lo otro que creo que es importante es si usted pudiera explicar exactamente por qué se elimina esta parte del 129, precisamente para dejar mucho más claro en qué supuestos sí y en cuáles no. ¿Pudiese usted explicar esto, por favor? Claro. Gracias. Primero, senadora, el ciudadano sigue teniendo acceso al juicio de amparo y va a seguir teniendo acceso al juicio de amparo en los mismos términos después de esta reforma. Únicamente se acota, para no dejar a la interpretación de los jueces el efecto de la suspensión tratándose de leyes o de normas generales, que eso ha sido siempre, pero han hecho abuso y han hecho una incorrecta interpretación, insisto, en contra de disposición expresa de la ley. Hoy los ciudadanos van a seguir teniendo acceso total al juicio de amparo en los mismos términos y a los efectos de la suspensión, como ha sido toda la historia jurídica de este país, en base a la ley vigente y aún entrada en vigor la reforma propuesta. No hay ninguna limitante. La única tiene que ver con el efecto de la suspensión respecto a normas generales. Si el quejoso se ampara y le conceden el amparo, tendrá una consecuencia a favor de su derecho en la restitución que la sentencia limite. Eso no cambia absolutamente en nada. Pero la restricción también tiene que ver con un principio de equilibrio de poderes. La ley de amparo la estamos viendo únicamente como aquella que protege derechos humanos, que protege los derechos de los ciudadanos. No solo eso, pero también es una ley que tutela el equilibrio de poderes. Y la inconstitucionalidad no la puede decretar un juez aislado. Ni siquiera el amparo concedido por un juez de distrito puede ser en materia de notificación al legislador para los efectos constitucionales de la declaratoria de inconstitucionalidad general. Tiene que ser ratificada por un tribunal colegiado. Ahí está en la ley cuál es el camino para lograr la declaratoria general de inconstitucionalidad, y ahí está en la ley también la jurisprudencia, que es la forma de lograr la inaplicabilidad de una ley en términos generales por inconstitucionalidad. Y es muy claro el artículo relativo, el 107, fracción segunda de la Constitución, que se los leo. Cuando en los juicios de amparo, dice, cuando los tribunales colegiados de circuito establezcan jurisprudencia por reiteración o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, su presidente notificará a la autoridad emisora. Es decir, ni con jurisprudencia, ni la jurisprudencia produce los efectos generales de inconstitucionalidad de una norma. La tiene que decretar, la tiene que ejecutar el Poder Legislativo. ¿Quién es la autoridad emisora? El Poder Legislativo. Cuando se hace una jurisprudencia,
tienen que notificarnos para enmendar la plana. Es un principio de legalidad y es un principio de equilibrio de poderes. Ni la Corte lo hace de oficio. Incluso hay un mecanismo todavía. Si el Poder Legislativo no contesta, transcurridos 90 días, sin que la autoridad emisora supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá simplemente por mayoría aprobada por 8 votos la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Es el extremo, es la última parte del procedimiento, la facultad de la Corte, y le queremos dar la facultad a un juez aislado de que determine con efectos generales la suspensión de una ley. Señores, es una aberración jurídica. Discúlpenme, pero es una aberración jurídica. Concluya. Pero además, nada más para que se den una idea, ¿cuál es el número de error judicial en este país que comete un juez de distrito? En este país existen 10,000 jurisprudencias por contradicción de tesis. Cada jurisprudencia por contradicción de tesis representa un error judicial garrafal. En cada una de ellas a alguien no se le hizo justicia. Ese es el tamaño de los errores judiciales. Por eso le tenemos que poner candado al procedimiento. No nos equivoquemos. Es un principio de seguridad jurídica, es un principio de equilibrio de poderes y es un principio de garantía de derechos individuales. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al